Mi nombre es Max Hunter, de la Facultad de Sistemas de la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo. Mi tema es el análisis de la eficiencia de los algoritmos criptográficos en los motores de base de datos Microsoft SQL Server, PostgreSQL y MySQL. El objetivo principal de esta investigación es medir la eficiencia espacial y temporal de los algoritmos criptográficos AES y XD dentro de las bases de datos mencionadas. Esto se va a lograr mediante unas pruebas que consisten en medir el tiempo en milisegundos y el uso del porcentaje de CPU de los mismos. Todas estas pruebas van a ser realizadas en un equipo que cuenta con estas características. El sistema operativo Windows 10 de 64 bits, procesador Intel Core i7 de 4 GHz y 16 GB de RAM. El trabajo va a estar dividido en 4 fases: fase preliminar, fase de pruebas de eficiencia temporal, fase de pruebas de eficiencia espacial y fase de análisis. En la fase preliminar se instalan las bases de datos y se elige la base de datos de prueba world.sql, que es la base de datos que nos provee MySQL. Esta fue elegida ya que era la que contaba con las características necesarias para realizar las pruebas y podía ser fácilmente exportada para poder ser utilizada en todos los motores de base de datos. También se instaló el software Hammer Database, que es utilizado para realizar el benchmark TPC-C, que es un estándar que simula usuarios y que estos usuarios realizan transacciones en una base de datos. El objetivo de esto es poder realizar las pruebas en un ambiente en el que ya existen usuarios y nos den valores más representativos. En la fase de pruebas de eficiencia temporal se realizaron 3 pruebas por cada algoritmo en cada base de datos. Estas pruebas fueron repetidas con usuarios para poder así comparar cómo se comportan los algoritmos cuando hay y cuando no hay usuarios. Estas pruebas consisten en cifrar 4.079 registros en la primera, el doble en la segunda y posteriormente toda la base de datos, para así obtener 3 grupos diferenciados. En la prueba de eficiencia temporal se cifró la tabla 30 veces con cada algoritmo, para así poder obtener un promedio que luego será insertado a la tabla. Se realizó eso en todas las bases de datos y con todos los algoritmos. En la fase de pruebas de eficiencia espacial se realizaron pruebas en la misma tabla y esas pruebas fueron realizadas durante 1 minuto para poder así obtener los datos del porcentaje de uso de CPU de los mismos. Ese porcentaje de uso de CPU fue medido mediante el uso del monitor de rendimiento de Windows. Las pruebas se volvieron a realizar con usuarios simulados para poder obtener valores más representativos. En la fase de análisis se realizó toda la información, se recopiló toda la información en tablas y se procedió a analizarla. Cabe recalcar que para poder utilizar algoritmos criptográficos en la base de datos PostgreSQL hubo que recurrir a la librería pgcrypto, ya que Postgres no cuenta con funciones criptográficas adecuadas por su cuenta. Por su parte, MySQL sí cuenta con funciones criptográficas nativas, por lo tanto se utilizaron esas. En cambio, Microsoft SQL Server es muy peculiar, ya que para poder cifrar hay que cifrar por columna. Esto significa que no se puede cifrar un solo registro, sino que en cada caso tenemos que cifrar mínimo 4.079 registros. Análisis de resultados. Postgres maneja el uso de CPU de manera especial. Es por eso que tiene una eficiencia especial tan alta, ya que solo utiliza como mucho 14% de los recursos de CPU. Pero eso significa que su eficiencia temporal no es tan elevada, ya que los tiempos de cifrado van desde 378 milisegundos en la primera prueba hasta 1400 en la segunda, y esto es sin usuarios. En el caso de que hay usuarios, estos valores aumentan en un 9%. MySQL. Por su parte, MySQL presenta una alta eficiencia temporal cuando se tiene que cifrar pequeñas cantidades de datos, pero cuando esos valores aumentan, su eficiencia
decrece, ya que en la segunda prueba aumentó en más de 500% para el algoritmo AES y más de 700% para el algoritmo XDES. Microsoft SQL, por su parte, es muy peculiar a la hora de cifrar los datos, ya que como cifra por columna, tiene una eficiencia temporal muy elevada, pero esto hace también que su eficiencia espacial sea muy reducida en cambio, ya que llega a consumir hasta 45% de los recursos del CPU sin usuarios. Cuando hay usuarios presentes, ese valor se puede elevar hasta 55%. Como se puede observar en la figura, el aumento por la presencia de usuarios no es muy elevado en el caso de la eficiencia temporal, ya que en promedio aumentó 9% para todos los algoritmos. Mientras tanto, el uso de CPU aumentó considerablemente, ya que aumentó en un 19% en relación a las pruebas anteriores. Conclusiones. Se puede llegar a la conclusión que mediante las pruebas realizadas se pudo cumplir con el objetivo general de este trabajo, que era encontrar la eficiencia espacial y temporal de los algoritmos criptográficos AES y XDES en las bases de datos referenciales MySQL, Microsoft SQL y PostgreSQL. El algoritmo con mejor eficiencia temporal fue el AES. El algoritmo 3D fue más lento a la hora de cifrar algoritmos que AES, pero cuando se trataba de pequeñas cantidades de datos era más eficiente. Como era de esperarse, si aumentaba el número de registros, también aumentaba el tiempo para cifrar la información. TripleD tuvo mejor eficiencia temporal, mejor eficiencia espacial que AES, en especial cuando se utilizaba el PostgreSQL. Tuvo como limitaciones que no se contaba con la versión premium de Microsoft SQL Server, por lo que no se pudo utilizar todas las formas de cifrado que están en disponibilidad de esa base de datos. Adicionalmente, esta investigación está limitada por los algoritmos disponibles, ya que MD5 y DES no fueron utilizados por ser considerados no robustos. Adicionalmente, no se utilizó Blowfish, ya que solo la base de datos PostgreSQL contaba con este algoritmo. Se recomienda como trabajo futuro ampliar esta investigación realizando las pruebas en otros equipos que cuenten con diferentes sistemas operativos y en otras bases de datos, ya que este trabajo solo fue realizado en bases de datos Microsoft SQL Server, PostgreSQL y MySQL, y solo en el sistema operativo Windows 10. También se recomienda realizar estas pruebas utilizando las versiones profesionales de las mismas bases de datos. Adicional, se recomienda realizar pruebas para medir la seguridad de las bases de datos utilizando clusters para realizar ataques de fuerza bruta y así poder medir la eficiencia, la seguridad de las mismas. Con esto me despido y